Muy buenas, bienvenidos a Conexión Motor Verano, podríamos decir. Ya sabéis que el formato de estos Conexiones Motor del mes de agosto tienen un formato un poco diferente. No es actualidad 100%, sino que son programas Conexión Motor monográficos. Y hoy lo dedicamos a una gran leyenda del volante, a una gran leyenda, un gran mito del mundo de los rallies. Colin McRae, el piloto escocés que falleció en septiembre del año 2007... y todavía hoy, 6 años después, todo el mundo recuerda sus hazañas. Fue campeón del mundo en 1995, pero fijaos que con solo un título mundial dejó una huella imborrable en la página, una de las páginas más grandes del mundo del motor. Hablaremos de Colin McRae y lo haremos con un amigo íntimo suyo, español, ex copiloto del Mundial de Rallys, 2 veces campeón del mundo con Toyota, con Luis Moya. Estará sentado hoy Luis aquí en la mesa de Conexión Motor. Y sabéis que siempre que habla Luis Moya, al final hay que decir amén. Hoy va por Colin McRae. Colin McRae, genio y figura. El 5 de agosto, hace solo 2 días, hubiera cumplido 45 años, nació en el 68, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de Colin McRae con una de las personas que mejor conoció al piloto escocés, porque fue compañero suyo de equipo en Subaru y en Ford, con Luis Moya. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Mar, buenas. La última vez que estuviste aquí con nosotros en Teledeporte fue pues, el año pasado para comentar una etapa del Rally Dakar. Y mira, Luis, que se me quedaron grabadas varias cosas que me dijiste fuera de micro, precisamente de Colin McRae, porque siempre que tienes ocasión hablas de él. Es que teníamos una muy profunda amistad, ¿no? Aparte de ser compañeros de equipo, nos llevamos muy bien. Él incluso llegó un día tomando una cerveza en un bar, me dijo que sí correría con él. Y yo le dije, hombre, Colin, para mí es un orgullo que tú me lo pidas, y me siento tremendamente orgulloso de que me lo digas, pero yo corro con Carlos, estoy muy contento con Carlos y no veo el motivo para cambiar, ¿no? Pero yo había llegado a ese momento, teníamos relación dentro del coche y fuera del coche, ¿no? Nos veíamos con frecuencia, además tenía pendiente un viaje a Mallorca, una casa que se acababa de hacer, me había invitado a pasar el verano allí, y íbamos a ir, pero bueno, con todo lo que pasó después, pues no fue posible. Fíjate, Colin McRae, lo que decía yo, ¿no? Que con un título mundial hay pilotos que han ganado más coronas, pero seguramente no han dejado tanta huella como Colin. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos la explicación? ¿Hacía cosas diferentes al resto? Hombre, en el momento que llegó, aparte que era un piloto tremendamente espectacular, era muy carismático, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy en los rallies, cuando estaba Sebastián Loeb, echaba de menos algo de carisma en Sebastián Loeb, ¿no? Es un grandísimo piloto, las estadísticas demuestran que es el mejor de todos los tiempos, por lo menos en lo que a números se refiere, pero le faltaba carisma, ¿no? Considero que es oso. Como persona, encantador, porque Sebastián es una magnífica persona. Sin embargo, Colin, igual que yo creo que en aquella época, en otros pilotos, Carlos, ¿no? Sí. Cancunen, pilotos con mucho carisma, ¿no? Colin era especial, y bueno, por la tragedia de cómo falleció, pues entonces todavía se habla más de él, todavía lo recordamos más, ¿no? Y además luego con la PlayStation, con esto del McRae, del juego de McRae, que yo nunca jugué, bueno, jugué una vez, que me lo había enseñado, pero pues yo creo que eso es lo que hacía que él fuese tan carismático, ¿no? Colin McRae, para los que no le conocisteis, ahí está su historia. Colin McRae nació en Lanark, Escocia, el 5 de agosto de 1968. Fue campeón del mundo de rallies en 1995 y se convirtió en el primer piloto británico que lograba el título mundial de esta especialidad, además de ser el campeón del mundo más joven de la historia. Su padre había sido 5 veces campeón británico de rallies y de ahí la afición de Colin por el volante, aunque el primer deporte que practicó fue el trial. A los 14 años se proclamó campeón junior de Gran Bretaña. Su primer coche de rallies fue un Talbot Sunbeam
No tardó en destacar por su talento al volante y en 1987 le llegó su primera oportunidad en el Campeonato del Mundo, a los mandos de un Vauxhall Nova en el Rally de Suecia. En su debut mundialista acabó el 36. La primera victoria en una carrera de rallies llegó en 1988, pero no era del Mundial. Fue durante un rally del Campeonato escocés y curiosamente en aquella primera victoria le hacía de copiloto quien al cabo de los años acabó siendo su esposa, Alison Hamilton. Quien dio a Colin McRae la primera oportunidad en el Mundial fue David Richards, el hombre que le abrió las puertas de Subaru como piloto oficial de la marca japonesa. Su primer rally del Mundial con Subaru fue en Suecia en 1992, donde firmó un formidable segundo puesto. Y con Subaru llegó su primera victoria en el Campeonato del Mundo, en el Rally de Nueva Zelanda. Y también con Subaru llegó su único título mundial, en 1995. El famoso caso de las órdenes de equipo en el Cataluña de aquella temporada pasó a la historia, como otro episodio de sus épicos duelos con Carlos Sainz y Luis Moya. En 1999 deja Subaru y ficha por Ford, donde corre hasta el 2002, logrando su victoria número 25. De 2003 a 2005 defendió los colores de Citroën y Skoda. La ambición de McRae le llevó a correr el Dakar y las 24 horas de Le Mans, donde subió al podio en la categoría GT en 2004. Colin McRae murió el 15 de septiembre de 2007 en accidente de helicóptero. En el siniestro también fallecieron Johnny McRae, hijo de Colin, y dos amigos de la familia. Hay pilotos que ganan a McRae en títulos y en victorias, pero pocos le superan en carisma. Todavía hoy, 6 años después, las cunetas de carreteras de medio mundo recuerdan que un día McRae les dejó su huella. Y a Luis Moya, Luis, que ya ha dejado su huella también aquí en esa firma, en el Conexión Motor. A ti te dejó una huella también importante, Luis. Mucho, tenía mucha amistad con él. Nos divertíamos mucho el día que, cuando falleció, en Inglaterra los funerales les llaman celebraciones, y fue una celebración, de hecho en esa celebración nos dan una postal con una foto de la cara de Colin y de su hijo, que la tengo en la nevera de mi casa con un imán. ¿Sí? Perennemente soy una persona muy positiva, pero si algún día tengo un pensamiento negativo me voy allí y le doy un beso a Colin y digo no pienses negativamente. Y fuimos a aquella celebración y allí lo pasamos bárbaro, porque fue una celebración en toda regla, ¿eh? Es un funeral, pero bueno, lo pasamos muy bien, y David Richards en el funeral, pues delante de mucha gente, ¿no? Había 3.000, 4.000, 5.000 personas. Y comentaba, decía de Colin, bueno, que lo único que tenía un poco de peligro a veces era cuando se juntaba con Luis y salían los dos por la noche, ¿no? Porque nos gustaba salir y nos divertíamos mucho. Bueno, ahí están las imágenes precisamente, ¿no? En PortAventura, porque ahí creo que es del 95 también, o por ahí más o menos, cuando estabais los dos en Subaru, ¿verdad? Sí, puede ser el 95, y además me acuerdo que fuimos allí. Y entonces en PortAventura nos dejaron la primera fila del Dragon Khan libre, ¿no? Y entonces Colin le encantaban todas estas cosas. Todo lo que fuese aventura o algo con riesgo le gustaba, ¿no? Aquí, bueno, riesgo no existe, ¿no? Porque vas muy atado. Pero nos sentamos delante y recuerdo que íbamos en la primera fila y dimos una vuelta, que es 1 minuto 40, que es impresionante. Y nada más terminar me dice Colin, oye Luis, ¿damos otra vuelta más? Y digo, hombre, Colin, no fastidies. Y ya hice una, no, otra. Y tuvimos que dar 2 vueltas, ¿no? Porque él quería. Y nos quedamos 2 veces allí y hicimos 2 vueltas en el Dragon Khan. Ahí estás tú mirando un poco, tanteando la situación, igual que él. Sí, esto fue con organización, y habíamos hablado con organización para hacer algo divertido con los pilotos, ¿no? Aprovechando que el rally, la sede del rally continúa siendo en PortAventura, sí. Pues hacer algo divertido, y fuimos allí. La verdad que los pilotos lo pasaron bárbaro. Veíamos también imágenes con Gustavo Trelles, y un piloto muy simpático, gran amigo también. Claro, por aquel entonces una etapa era en Tarragona. Sí. Una en Girona, la otra entonces sí, el rally recorría un poco la parte antigua del rally, cuando se celebra la base de Lloret, ¿no? y luego una parte en Tarragona, y luego ya al final, como es ahora, ¿no? Que está todo centrado en Tarragona, además siendo un rally mixto ahora, ¿no? El único rally del mundial que es mixto. Ahí estabais, en primera fila, tú, estaba Colin ahí a la derecha, y recuerdas aquello como algo de vértigo, ¿eh? Con un susto, y se lo pasaba bárbaro el Colin. Qué cabrito. Pero qué simpático, qué bien lo pasábamos. Además tuvo una buena relación no solo con él, con toda su familia, ¿eh? Porque vamos, somos padres, los hermanos, somos los hermanos, tienen otro hermano que no corre. Y tuve mucha relación con ellos, con Jimmy, con el padre, con Alistair, que Alistair todavía sigue haciendo cosas por ahí. Alistair porque hizo un coche. Colin McRae estaba desarrollando uno cuando falleció, desarrollaba un coche en ese momento para un coche de rallies, ¿no? Sí. Y es más, recuerdo que cuando falleció estábamos en la baja, justo la última vez que lo vi, yo estaba con Manolo Quijano, que corríamos la baja, Manolo y yo, coincidimos con Colin y estábamos en un hotel en Madrid y nos sentamos con él porque íbamos a intentar ayudarle
de alguna forma hacer exhibiciones con el coche que estaba desarrollando él en España para ponerlo para que la gente lo viese, ¿no? Y poder vender el coche en España y en otros países. Los buggies, ¿verdad? Buggies... El de él era un coche de rallies. El hermano luego se fue hacia el buggy, pero él estaba diseñando un coche de rally que, bueno, si te digo la verdad, Marc, no sé cómo terminó aquello, ni cómo quedó aquel coche, ni si Bueno, pero existe. llegaron a correr el Dakar aquellos coches, sí. Después sí, el hermano sí fue al Dakar con un buggy, desarrollaron el coche. Una lástima la pérdida de Colin, pero bueno. Volviendo a la temporada 95, la del título mundial de Colin McRae y de tantas victorias vuestras en aquella temporada, ¿cómo recuerdas aquel 95 corriendo ambos con Subaru? ¿Cómo era como compañero de equipo Colin McRae? Pues mira, un gran compañero y luego pese a que lo que la gente pueda pensar, ¿no? Porque era un hombre muy espectacular y parecía que era un poco viva la vida, ¿no? Pero sin embargo un tremendo profesional en el coche, ¿no? De hecho, con el único piloto, y Carlos tiene fama y con razón bien merecida como el mejor probador de la historia de los rallies, Carlos siempre, las suspensiones con Colin McRae íbamos siempre igual de suspensión, tanto en asfalto como en tierra. Solo en tierra cambiaba un pelín, pero un 5%, el amortiguador en el Rally de Inglaterra. Él lo llevaba un pelín más blando que nosotros, pero el resto del año siempre lo mismo. Y daba gusto trabajar así, porque facilitas mucho la labor del equipo, ¿no? Por ejemplo, con Didier Oriol nosotros corríamos, la suspensión en asfalto era idéntica, pero sin embargo en tierra Didier llevaba una suspensión muy particular, que solo la podía conducir él, ¿no? Luego Cancunen se dejaba guiar por lo que decía Carlos, ¿no? Cancunen, hombre, un gran talento a la hora de conducir, pero no para desarrollar el coche. Sin embargo, Colin sí que era capaz de desarrollar el coche y tenía un muy buen feeling con el coche. O sea, coincidíais, no es que el uno copiara al otro, sino que coincidíais en la puesta a punto de los coches, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Y luego, bueno, las relaciones, siempre digo que lo fácil en los rallies no es fácil llevarse bien con los pilotos. ¿Por qué? Porque no hay contacto. En las motos, en los circuitos, ¿no? Cualquier carrera de circuito hay contacto, por lo tanto, un día te echa uno de la carretera... Esto sois vosotros, ¿no? Creo, con el número 5, ¿eh? Este es él, con el número 4, sí. Colin, que llevaba de copiloto en el 95 a Grist o a Ringer. Ahí yo creo que era todavía Derek Ringer. Derek Ringer, que fue el que ganó el Campeonato del Mundo, y que Derek además está afincado en Calella de Palafrugell. Ah, mira. Hace ya bastante tiempo, con su mujer y sus hijos, viven aquí. El hijo estudia en Gerona y, bueno, son escoceses, un escocés que habla catalán perfectamente, además, el hijo de él. Y están afincados, estuve hace poquito con él, lo vi hace poco no recuerdo, en algún rally lo vi este año. Estos sois vosotros, un rally. Con el número 5 y esa característica forma de Carlos de tirar el coche y de, en general, todos los pilotos de rallies al lado contrario a donde va la curva, ¿eh? Es espectacular eso siempre, ¿no? Esto antes era más habitual verlo, ¿eh? Hoy se frena más recto, hoy se frena bastante más recto. Antes en los coches sí era habitual ver cómo el coche se balanceaba antes de entrar en las curvas y entonces se tiraba. Hoy se frena muy recto, ¿no? Hoy casi el balanceo no existe, ¿no? Hay bastante menos, ¿no? Sigue habiéndolo porque tiene espectacularidad, estos coches son muy espectaculares, pero no es lo que era al principio. La temporada 95 realmente llevasteis el nivel del Mundial de Rallys hasta límites insospechados, ¿no? Por ejemplo, recuperamos una victoria de la pareja Sainz-Moya, Moya-Sainz, en el Rally de Portugal. Ahí os enfrentabais a muchos rivales y acabasteis por delante de Juha Kankkunen y de Colin McRae. A Kankkunen le ganasteis por escasas décimas de segundo, si no recuerdo mal, y Colin McRae que acabó en la tercera posición. Este es Colin McRae, con el inconfundible Subaru número 4. Pues aquí en este rally, además, ganamos un rally. Teníamos una pelea grande con Kankkunen y en el último tramo del rally, yo no recuerdo si llevábamos entonces 12 segundos, una diferencia muy grande, pero insalvable si todo iba normal. Pero no fue todo normal. Nada más empezar el tramo, a poco de empezar me dice Carlos Luis, no tenemos freno. Nos quedamos fregados sin frenos. Solo tenía freno de atrás. Y entonces fuimos todo el tramo con el freno de mano. Y yo creo que entre que Carlos se la jugó, ¿no? Y arriesgó lo que había que arriesgar, si no, no podías. Y que Kankkunen, yo creo que daba el rally por perdido y no atacó lo suficiente, pues la victoria fue para nosotros, ¿no? Por lo tanto, el mensaje es que siempre hay que correr hasta el último metro de cada rally, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ahí estabais pasando vosotros con el Subaru número 5. Teníais como jefe de equipo a David Richards, sí. Que luego se metió en la Fórmula 1. ¿Y cómo era David con vosotros, con Carlos, con Luis? ¿Y cómo era David Richards con Derek Ringer, el copiloto de Colin McRae y el propio Colin McRae, ¿no? Hombre, hay que pensar, Marc, que... Vamos a ver, si pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que el equipo fuese SEAT y que nosotros corremos con un equipo español y que tenemos a Jaime Puig como nuestro jefe. No quiere decir que nos vaya a favorecer a nosotros, pero somos españoles, hablamos el mismo idioma, nacimos en el mismo sitio, ¿no? Por lo tanto, que David Richards tuviera cierta predilección por Colin McRae en según qué cosas, pues
puede tener cierto sentido, ¿no? Es lógico que como un jefe de equipo tú tienes que ser equilibrado, ¿no? El 50% para los dos, ¿no? Porque además en nuestras épocas nosotros tuvimos rivales durísimos, ¿no? Cancún, McRae, Oriol, rivales todos muy difíciles. Nunca había un piloto, Luis, nunca había, pues sí, la ha hecho un poquito de menos, pero época. Nunca había un piloto número 1 y un número 2, ¿no? Y aquí, pero también es de pensar, todo el equipo era británico. Sin embargo, sí es verdad que sentían una gran admiración y sobre todo muchos mecánicos tenían una gran admiración por Carlos, ¿no? Porque Colin, entrenando, a veces se relajaba, o cuando había que hacer test, pues a lo mejor no era el primero en llegar y el último en irse, cosa que Carlos lo ha hecho siempre. Y entonces había mecánicos que me decían, Luis, a nosotros nos gusta mucho la forma de trabajar de Carlos. Es muy intenso, mucho más que Colin, pero esto me recuerda, ¿te acuerdas de aquel anuncio, no recuerdo si era de Repsol, que salía Carlos y tú diciendo, no, un poquito más, un poquito mejor, un poquito mejor? Y los mecánicos os miraban como diciendo, caramba, pero todavía más. Es que tenemos el 10, pero queréis el 11, ¿no? Carlos nunca se conformaba, por eso ha ganado todo lo que ha ganado donde se lo ha planteado, ¿no? Hasta ser campeón de España de squash cuando empezó, y cada vez que se planteó algo, cuando llegó al Dakar, pues lo mismo, ¿no? Fue con Volkswagen, un equipo muy fuerte, y querían ganar el Dakar y lo ganó. Y hasta que ganó el Dakar, cuando se propone algo, yo siempre lo pongo de ejemplo cuando doy charlas ahora en Volkswagen o cuando doy charlas en alguna empresa o en un colegio, y siempre pongo un ejemplo a Carlos, ¿no? Que tú no puedes confiar solo en tu talento, ¿no? Hay que tener una gran capacidad de trabajo, sacrificio, ser el primero en llegar, el último en irse. En eso Carlos es inigualable, ¿no? Siempre me gusta mucho hablar de él y digo que soy su primer fan, ¿no? Mira, Luis, recuperando el hilo de lo que me comentabas de cuando erais Colin y vosotros compañeros de equipo, ¿no? Decías, David Richards, pues era imparcial, ¿no? Y realmente lo refrenda aquel capítulo de las órdenes de equipo en el Rally Cataluña de 1995, porque en aquel rally David Richards le dijo a Carlos Sainz que tenía que quedar por delante de Colin McRae, y a Colin McRae le dijo, tú tienes que quedar justo por detrás de Carlos Sainz. Ahora hablamos en detalle de estas imágenes que estamos viendo cuando David Richards le comunica la noche de antes tanto a un piloto como a otro que tienen que mantener sus posiciones, es decir, Sainz por delante de McRae, Sainz primero, McRae segundo, para no comprometer el riesgo en cuanto al título de marcas, y es que Subaru estaba muy cerca de conseguir el Mundial de Constructores. Evidentemente que aquella decisión de Richards a McRae no le gustó, pero Luis, te pregunto, y ahora ahondaremos un poco porque tú tienes una historia importante que contar, pero después de aquella polémica que realmente el rally hervía, quedó una extraordinaria amistad. Sí, porque tengo que contar la historia entera, Marc. Tengo que contar exactamente cómo fue todo para que la gente lo entienda. Es una historia, aquí se ven las imágenes como él intenta parar el equipo, no quiere parar. Ahí están esas imágenes, ¿eh? Pero la historia empezó, como bien explicabas tú, empezó el día anterior, ¿no? Nosotros faltaba solo un tramo nocturno en la segunda etapa del rally, y íbamos liderando el rally nosotros, Colin iba segundo y el tercero estaba muy lejos de nosotros, ¿no? Entonces David llama a los dos pilotos, a Carlos y a Colin, y les dice, mira, mañana queda un día corto, mediodía nada más. Entonces, Carlos, tú quiero que ganes el rally y Colin, tú terminas segundos. Bueno, pues cuando salen del autobús, de la reunión, Carlos se acerca a Colin y le dice, Colin, no hay derecho a lo que nos acaba de decir David. Estás haciendo un rally extraordinario y si yo estuviese en tu lugar, a mí no me gustaría que me hiciesen esto. Así que nos la jugamos entre tú y yo. Que eso, hay que sacarse el sombrero con lo que hizo Carlos. No he visto en mi vida un piloto hacer eso en unas órdenes de equipo, ¿no? Y Carlos lo hizo. Y entonces nos tiramos al tramo nocturno a degüello. Recuerdo que el tramo, si no recuerdo mal, se llamaba el Pont de Armentera, que tenía 14 kilómetros. Le ganamos por 3 segundos a Colin, jugándonos los dos el pescuezo. Pero claro, el tercero quedó muy lejos. Por lo tanto, David Richards se dio cuenta que nos habíamos saltado... ¿Era Oriol? No recuerdo quién era en aquel momento, en aquel tramo. Y entonces se había quedado muy lejos, por lo tanto David se dio cuenta que nos habíamos saltado las órdenes de equipo a la torera. Se agarra un rebote tremendo David Richards, nos vuelve a llamar a los dos pilotos otra vez y les dice, mira, se acabaron las tonterías, os he dicho que el primero es uno y segundo es otro. Entonces salimos de aquella reunión, nos vamos a dormir y al día siguiente nos levantamos por la mañana y ya Colin yo lo notaba un poquito como que no se quería acercar a nosotros, ¿no? Entonces empezamos y en el primer tramo Carlos me dice, oye Luis, yo voy a tomármelo con un poco más de calma porque no nos tenemos que arriesgar. Le dije, Carlos, si David nos lo ha dicho ya por segunda vez, no nos juguemos, a ver, no tiremos por la borda del trabajo del equipo. Total, que nos lo tomamos con un poco más de calma y Colin sigue atacando igual. Nos recupera un par de segundos en un sitio, 3 en otro, y Carlos dice, ¿qué hacemos? Pues no lo sé, hablar con Colin. No podíamos hablar porque él no se paraba. Total, que termina el rally, él nos adelanta, porque nosotros no estábamos arriesgando lo que había que arriesgar. Y total, que David Richards se acerca a él y le dice que tiene que parar y lo obliga a parar, penaliza y ganamos el rally. Y además, decir que el día anterior se había sacado un comunicado de prensa explicado esto. Bueno, como yo te decía antes, mi relación con Colin era extraordinaria, ¿no? Ahí la relación se enfrió, pero no duró mucho. ¿Y por qué no duró mucho? Porque el siguiente rally era el rally de Inglaterra, en Gran Bretaña. Y estoy yo en la habitación del hotel y cuando estoy sentado en la habitación, llaman a la puerta, abro la puerta y me encuentro a Colin McRae llorando
con lágrimas, se me abraza y me pide perdón. Yo allí me emocioné, me puse a llorar con él, los dos abrazados emocionados, me emociono ahora contándolo, porque me parece que una persona como Colin McRae, ¿no? el detalle primero de Carlos, de no querer aceptar las órdenes del equipo y decirle, Colin, no hay derecho a lo que te han hecho, ya me parece ejemplar por parte de Carlos. Y luego que Colin, un campeón del mundo, pida perdón con lo que nos cuesta a todo el mundo pedir perdón, creo que fue un ejemplo, y después fue a hablar con Carlos y se lo pidió, ¿no? Primero vino a verme a mí, éramos grandes amigos, y bueno, aquel abrazo que nos dimos, los dos llorando, emocionados en la habitación, lo recuerdo como si fuese hoy, ¿no? Y demuestra que en el fondo era una persona con muy buen corazón, que en aquel momento era un ganador, pero supo pedir perdón y admitir su culpabilidad, porque se dio cuenta que había sido culpable, ¿no? Nosotros habíamos hecho las cosas, creo que Carlos no las podía haber hecho mejor, ¿no? Así que ahí termina la historia, pero creo que es una historia que es una historia, bueno, como para escribir un librito pequeño, pero que tiene un final feliz, precioso. Un libro grande, realmente, el antes y el después de aquellas órdenes de equipo del Rally Cataluña 95 que acabó ganando la pareja española, formada aquella de Subaru por Carlos Sainz y Luis Moya, y al final Colin McRae acabó a más de un minuto de la pareja española. Importante la etapa también de Colin en Ford, ¿verdad? Vosotros también corristeis con esa marca. Ahí lo volvimos a tener de compañero de equipo. Por eso. Además, el primer año de Subaru a lo mejor había veces que iba delante de nosotros, pero luego estadísticamente siempre Carlos solía estar delante de Colin, ¿no? En las carreras. Y en Ford, bueno, pues en Ford además tuvo un accidente bastante grave no se llegó a hacer mucho daño, pero suficiente como para abandonar en Córcega. Creo que es... Puede que fuese este incluso. Sí, creo que sí. Sí, que se había dado un golpe en la cabeza, además. Fíjate que no suelta el volante. Pero y aquí, bueno, aquí ya veíais que iba Nicky Gris como copiloto. Sí. Con él ya no estaba Derek Ringer. Bueno, ya se había subido hace tiempo, ¿no? Pero sí lo tuvimos de compañero de equipo y, bueno, la verdad que era fácil, ¿eh? Trabajar con él era fácil porque era un gran piloto, era un ganador, competitivo y con Carlos mantenía muy buena relación. Vamos a ver. Imágenes desde dentro. Y lo que te decía, que no suelta el volante, un piloto que había nacido para llevar el volante, ¿verdad? O sea, lo tenía... Su destino estaba predestinado a ser campeón del mundo algún día. Cuando su padre un día, Jimmy, corriendo con Rob Arthur, el copiloto de él, corría en el campeonato británico con un Ford Sierra Cosworth tracción trasera, un coche bastante potente, ¿no? Y Colin corría con un Opel Corsa, tracción delantera, un coche muy pequeñito, unas imágenes que se veían al principio por aquí, ¿no? Y me decía Jimmy, el padre un día me dice, Luis, yo me di cuenta que iba para hacer algo importante cuando un tramo en bajada con un Opel Corsa de 1.300 centímetros cúbicos nos ganó a nosotros, ¿no? Y entonces dije, mi hijo tiene algo especial, ¿no? Y efectivamente lo tenía, ¿no? Aparte del carisma que tenía, lo espectacular que era conduciendo, ¿no? Pero además era un magnífico piloto, ¿no? Una gran persona. Ponía la piel de gallina también verlo desde dentro del coche y tenemos imágenes del pilotaje de Colin McRae dentro de alguno de sus coches de competición. Como dice Luis, pues empezó llevando un Opel, también corrió con un Mini en algunas carreras ahí en Gran Bretaña. Su padre había sido 5 veces campeón británico y seguro que, bueno, de casta le vino al galgo y fijaos, escuchamos un poquito el sonido ambiente. 70. 6 left and care by right minus narrows don't cut. Into 3 left plus opens. Into 5 right plus 50. 6 left and 6 right 150. 6 right and 5 left minus opens long. Into 4 left plus opens and 3 left plus. And slow 3 right. Into 3 left plus opens. And 32 right cut. 70. 6 right. Into 6 left. And 6 left minus. And 6 right 70. Right tightens to 2 minus. And 6 left into 6 left. And 6 right 30. 4 left minus. 30. 3 left plus and narrows. Into 6 left and 3 left minus, narrows don't cut. And 5 right plus, into 3 right minus, opens. 30. 2 left in caution, left over crest, tightens to 3 minus, gravel. Bueno, Luis, se me ocurren 3 preguntas después de escuchar a Derek Ringer. Primero, Nicky Gris. Nicky Gris es a este, bueno, Nicky Gris. Realmente se le entendía muy bien a Nicky. Segundo, tus notas o el cantar de tus notas se parecía a las de Nicky Gris. Y la tercera, ¿cómo le hubieras cantado a Colin, entendiendo que tú además sabes varios idiomas, ¿no? Hablas muy bien el inglés. ¿Hubiera sido relativamente fácil para ti? Sí, supongo que sí. Lo que pasa es que yo siempre corrí, afortunadamente,
la pareja con Carlos, el matrimonio con Carlos duró mucho, fueron 15 años. Hay copilotos que han cambiado muchas veces, yo no he cambiado. Si una vez, cuando vino un piloto antes de empezar a competir profesionalmente a La Coruña, pues me habían pedido a mí, como hablo inglés, pues que le ayudase a entrenar, le ayudé a entrenar. No creo que hubiera sido un problema, ¿no? Y respecto a lo de las notas, es verdad que las de Carlos no es que fuesen particulares, son notas tremendamente descriptivas, largas, yo hablo muy deprisa y siempre le decía a Carlos, tú apunta todo lo que tú puedas recibir después, ¿no? Yo por mí encantado de hablar y de decirlo, mientras me dé tiempo a decirlo y a leerlo, porque yo creo que cuanto más describas, mejor es, ¿no? Por sobre todo ahora que se entrena solo 2 pasadas por tramo, ¿no? Antiguamente el entrenamiento era libre, ahora solo se pasa 2 veces por tramo, por lo tanto es muy importante hacer unas buenas notas y Carlos en eso las hacía casi perfectas, ¿no? Yo había que corregir muy poquito cuando pasábamos la primera vez, ¿no? Sabes que una de las preguntas que nos hacen más cuando hablamos de rallies es ¿cómo era capaz Carlos Sainz de asimilar todo lo que le decía Luis Moya? Porque es que es realmente imposible. Ahí lo importante, que es muchas veces lo que resalto yo cuando hablo con copilotos, con gente que empieza, ¿no? Y copilotos jóvenes. No se puede leer como se lee un libro, ¿no? Hay que entonar, hay que hacer un poco música, ¿no? En esto, por ejemplo, el copiloto de Sebastián Ogier, Julián Ingrassia lo hace, lo hacía Daniel Elena, y la entonación es muy importante. Tú, por ejemplo, si estás leyendo unas curvas, derecha 6, suponiendo la 6 la más rápida y 1 la más lenta, ¿no? Derecha 6 para izquierda 6 para derecha 1. Será derecha 6 para izquierda 6 para derecha 1, porque la 1 es mala. Entonces hay que cambiar la entonación, ¿no? A mí Carlos me decía, Luis, a veces que me asustas. Y le digo, Carlos, es que venimos a 180 y tenemos que hacer una horquilla de 40, ¿no? Y marcas lo que es importante realmente. Importantísimo la entonación, ¿no? Entonces tú con la entonación y ya luego el rollo que va por atrás y todos los adjetivos que tenían las curvas, Carlos lo pillaba, ¿no? De hecho, bueno, nos compenetrábamos muy bien, ¿no? Pero que es muy, muy importante en los copilotos, muy importante. A mí no me gusta nada cuando escucho un copiloto que lee todo como si estuviese leyendo un libro, ¿no? No es lo mismo una curva rápida que una curva lenta, no se debe leer igual. Un no cortar cuando hay un interior malo, pues hay que resaltarlo. No, eso me parece que es vital, un copiloto. Luis, estamos dedicando este programa a la figura, a la memoria de Colin McRae. Mucha gente nos dice, pero ¿por qué hoy, o el 5 de agosto, ¿no? Que hubiera cumplido 45 años y no cuando se lleven 10 años de su muerte? Pues porque para hablar de Colin McRae, como para hablar de Ayrton Senna, como para hablar de tantos otros que nos dejaron, siempre hay un buen día, ¿no? Seguro, Marc, cuando me llamaste para hacerlo, no lo dudé, ¿no? Porque hablar de Colin, aparte de la amistad que tengo, creo que es un homenaje más que merecido este programa, ¿no? Colin ha sido una magnífica persona, fue una fatalidad como falleció en aquel helicóptero con su íntimo amigo, su hijo y un amigo del hijo. Sí. Además, en su casa, ¿no? A Alison, a la mujer, le costó recuperarse mucho de esto, solo recientemente empieza a recuperarse. Es muy difícil, ¿no? Perder a tu marido y uno de tus hijos en un accidente y tan jovencito el niño. Además, el padre, pues no sé cómo explicarte, Marc, que cuando corres en un rally, pues todos sabemos que hay un cierto riesgo dentro de los rallies, ¿no? Nunca hablamos de ello, pero siempre sabemos que hay un cierto riesgo, pero te puedes llevar un susto, que es lo que decía Alison a veces. Yo esperaba a veces una llamada por teléfono de un rally, pero nunca esto, Luis, me decía Alison cuando la encontré, ¿no? en la celebración, ¿no? Claro. Me decía, yo esto no me lo esperaba jamás, ¿no? Eso fue una fatalidad y aún encima en tu casa, ¿no? Que es como para que parece que tengas el recuerdo siempre, ¿no? Luis, estamos acabando, 30 minutos. Hubiéramos seguido hablando con Luis Moya de Colin McRae y podríamos haber dicho tantas y tantas cosas, pero esperamos que estas que ha dicho Luis os hayan quedado bien grabadas. Un adjetivo para Colin, para despedirnos de este programa especial dedicado a él. Pues diría espectacular, ¿no? Era muy espectacular. Y una gran persona, insisto. Luis Moya, un placer. ¿En qué estás ahora, por cierto? Ahora con Volkswagen en el Mundial de Rallys, bueno, aparte de que comento fútbol en la cadena SER, sí. Hago partidos de fútbol, me gusta, me llamó Ponsetti un día, el que conoces bien. Bueno, y el Mundial de Rallys con los amigos de Canal Plus, ¿eh? Y el Mundial de Rallys lo pasáis bien ahí, ¿eh? A mí me encanta porque, como digo, yo me pagan por hablar y a mí lo de hablar es lo que más me gusta del mundo, ¿no? Y luego en el Mundial de Rallys, pues con Volkswagen lo que hago, pues doy un poco de formación, voy a los rallies y doy charlas a clientes que tienen, depende del conocimiento que tengan de rallies o no, hablo de una forma o de otra. Y me lo paso francamente bien. Voy a los rallies, suelo llegar los jueves, regreso el domingo, así que un trabajo entretenido. Luis, ¿firmas todo lo que has dicho sobre Colin? Sin duda alguna. Pues aquí tienes el rotulador. Gracias, amigo, por estar aquí. Luis Moya. A ti por invitarme. Pues gracias a ti. 2 veces campeón del mundo de rallies, formando equipo, formando pareja, dentro del habitáculo de cualquier coche de competición, básicamente de aquel Toyota en el 90 y en el 92 de Carlos Sainz. Ahí deja estampada, cómo no, su firma Luis Moya. Nosotros nos vemos el miércoles de la semana que viene porque Conexión Motor no cierra por vacaciones. Que vaya bien y gracias por estar ahí.